La oración, capítulo 8. Algunas oraciones modelo, primera parte. Expondremos en este capítulo y en el siguiente algunas oraciones proferidas por algunos hombres que a lo largo de la Biblia han servido al Señor, y consideraremos especialmente la oración de Moisés, la oración de Josué y dos oraciones de los santos en el Nuevo Testamento, además de las ya tratadas en capítulos anteriores de este libro. Primero, la oración de Moisés. Un tiempo después de que el Señor había sacado a los israelitas de Egipto y los había establecido temporalmente en las estribaciones del monte Sinaí, Moisés fue llamado por Dios a que subiera a la cima del monte, donde daría la ley escrita en 2 tablas de piedra. Moisés, obediente al llamamiento del Señor, subió al monte acompañado por Josué, pero a este no le fue permitido llegar a la cumbre, sino que allí solo estuvo Moisés en comunión con Dios durante 40 días. Ante la tardanza de Moisés, el pueblo se afanó por no saber lo que le hubiese podido acontecer al hombre que Dios había usado para sacarlo del cautiverio egipcio, y pidieron a Aarón, hermano de Moisés, que les hiciese dioses que fueran delante de ellos para guiarlos en el camino que habían de seguir. Después de más de 400 años que los israelitas habían vivido en Egipto, la mayor parte de ellos en esclavitud, se habían habituado a la idolatría, y a pesar de los prodigios que Dios había hecho liberándolos de la esclavitud y pasándolos el seco por el Mar Rojo, el pueblo desconocía al Señor y pensaban que Dios podía ser representado por medio de imágenes o esculturas. Por eso le pidieron a Aarón que les hiciera dioses que fueran delante de ellos. Aarón había vivido con el pueblo la esclavitud en Egipto y seguramente, así como ellos, se había acostumbrado a adorar ídolos. Tal vez Aarón no estaba habituado a consultar al Señor, y cuando el pueblo le pidió la hechura de dioses, simplemente les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Éxodo capítulo 32, versículos 3 al 6. Aarón y el pueblo estaban convencidos de que esta era una representación adecuada de Jehová, y por eso, al fundir y acabar con Buriel el becerro, exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Esta es una prueba de que el pueblo estaba acostumbrado a adorar los ídolos que adoraban los egipcios, pues esta nación se caracterizó desde la antigüedad por su paganismo y por su politeísmo. Una vez obtenido el ídolo, Aarón edificó un altar delante del becerro y propuso que al día siguiente festejaran, creyendo que con eso estaban agradando al Señor. Por eso, al día siguiente madrugaron, tomaron animales y los sacrificaron y los ofrecieron al becerro de oro en forma de holocausto y ofrenda de paz. Mientras tanto, Dios estaba escribiendo con su dedo los 10 mandamientos en las tablas de piedra que Moisés había llevado al monte, entre los cuales hay uno donde el Señor muestra lo aborrecible que es la idolatría delante de él, porque adorar un ídolo cualquiera que sea es reemplazar a Dios por un pedazo de yeso, madera o metal, por una estampa o por alguna de sus criaturas.
A esto le llama la Biblia fornicación y adulterio espiritual. El mandamiento que habla en contra de la idolatría es el segundo y dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. El catolicismo romano, que es una de las mayores expresiones del cristianismo degradado, llegó a tal grado de corrupción que deliberadamente de sus enseñanzas se eliminó el segundo mandamiento, y para completar los 10 dividió el último en 2, y de esa manera justifica la idolatría que practica e induce a sus feligreses a practicar. Es por eso que en Apocalipsis 2, el Señor, hablando al ángel de la iglesia en Tiatira, le dice: pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 20. En el Antiguo Testamento Jezabel era una mujer gentil, es decir, no tenía ascendencia en el pueblo de Israel, sino que era descendiente de un rey gentil que gobernaba a Tiro. Esta mujer se casó con Acab, quien llegó a ser rey de la casa de Israel, y corrompió al pueblo, enseñándole a adorar ídolos, a ofrecerles sacrificios y a cometer fornicación espiritual, llevándolos a dioses extraños. En el Nuevo Testamento, Jezabel hace su aparición en el seno de la iglesia y hace 3 cosas para corromper a los hijos de Dios. En primer lugar, se dice profetiza, es decir, ella se autoproclama como la portavoz de Dios en la tierra. La doctrina católica enseña erróneamente que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define así el término vicario, que tiene las veces, el poder y las facultades de otra persona o la sustituye. El catolicismo proclama y enseña que el Papa tiene las veces, el poder y las facultades del Señor Jesucristo y lo sustituye en la tierra. ¡Cuán atrevido es Satanás! El Señor Jesucristo no ha nombrado a nadie como su vicario, ni sustituto, ni reemplazo, porque es Él mismo quien mora en los creyentes como su vida, y es Él quien lidera la iglesia, la sustenta y la cuida, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 29. Esa mujer Jezabel, que es el Papa y toda la organización católica, ni es el portavoz de Dios en la tierra, ni es el vicario, ni es profetisa, ni ha sido enviado por Dios, sino es una mentirosa, una emisaria y una enviada de Satanás para engañar al mundo entero. En segundo lugar, Jezabel enseña y seduce a los siervos del Señor, es decir, a los hijos de Dios, a fornicar. El catolicismo romano es la mayor fuente de fornicación espiritual que hay en el mundo. Tiene como objeto de adoración a miles de santos y miles de vírgenes, miles de beatos, y las gentes son guiadas de manera ingenua a adorar a esos ídolos inmundos, detrás de los cuales están Satanás mismo, los ángeles caídos y los demonios. Cuando una persona adora, venera o reverencia a cualquier objeto o a cualquier criatura, está fornicando espiritualmente, está ofendiendo al Señor, y en esa práctica se ha especializado la Iglesia Católica Romana y también la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente. Esas organizaciones tienen una gran habilidad para seducir
y enseñar a los hombres a fornicar, teniendo como sus objetos de adoración a ídolos de yesa, madera, metal y estampas que representan a hombres y animales. La consecuencia inmediata de esta actitud es que Dios deja a las personas y las entrega a pasiones vergonzosas, de las cuales la más destacada es el homosexualismo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto en ellos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y características divinas, se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su corazón, falto de entendimiento, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones deshonrosas, pues sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos impropios hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en su pleno conocimiento a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, maldad, codicia, malicia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, sin misericordia, quienes a pesar de conocer bien el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Aquí hay una lista de pecados bastante extensa, que son consecuencia de la idolatría practicada por muchas religiones, especialmente por el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo oriental. En tercer lugar, la mujer Jezabel seduce y enseña a los siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todo lo que el catolicismo enseña, todo lo que practica y todo su culto son sacrificios hechos a los ídolos, y tras ellos hay ángeles caídos y demonios. Las misas, las ceremonias de distintas épocas, los matrimonios, los bautismos de los niños, las confirmaciones, las procesiones, las fiestas de la Asunción, de la Ascensión, del Corpus Christi, la Semana Santa, la Navidad, las fiestas de los Reyes Magos, las fiestas de San Pedro y San Pablo y todas las fiestas dedicadas al numeroso santoral con que cuenta esa perversa organización religiosa, son cosas sacrificadas a los ídolos, a las cuales están seducidas y enseñadas las personas que profesan esa religión, creyendo que con esas celebraciones agradan a Dios, cuando en verdad lo están ofendiendo a lo sumo. Llama la atención la palabra seducir,
que usa el Señor en la Biblia, y es muy interesante la definición de tal término que da la Real Academia. Seducir, engañar con arte y maña, persuadir suavemente para algo malo, embargar y cautivar el ánimo. Esta es la especialidad de la mujer Jezabel, que está muy bien representada por el catolicismo romano, el catolicismo ortodoxo de Oriente y también el protestantismo. Regresando al tema que veníamos tratando acerca de la oración de Moisés, estábamos disertando sobre aquello de que Dios había llamado a Moisés al monte Sinaí para escribir en 2 tablas de piedra la ley que había de darle a su pueblo. Mientras Moisés estaba en una íntima, elevada y hermosa comunión con el Señor, el pueblo se desenfrenaba haciendo un ídolo, adorándolo y ofreciéndole sacrificios. Esto fue tan ofensivo y triste y doloroso para el Señor que le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 32, versículos 7 al 8. Ya no era el pueblo de él, sino que declara que es el pueblo de Moisés. Ya no se atribuye el hecho de haberlo sacado de Egipto, sino que da la honra a Moisés. Para el Señor fue tan dolorosa la actitud del pueblo que no le habla a Moisés de mi pueblo, sino de tu pueblo. La actitud del pueblo es tan vergonzosa que el Señor no dice que fue él quien sacó a Israel de Egipto, sino que le dice a Moisés que fue él quien lo sacó de allí. La decepción para el Señor era tan grande que pareciera que él ya no quería relacionarse más con ese pueblo desobediente, indisciplinado e ingrato. Ellos habían cambiado a Dios por un becerro de oro que les había fundido a Aarón y habían proclamado que ese becerro, esa figura inanimada de metal, eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Es difícil encontrar una actitud más ofensiva y despectiva del pueblo frente a su Dios que los había sacado con poder y con ternura de debajo de la tiranía de Faraón y de la horrible esclavitud de los egipcios, y ahora estaban cambiando a ese Dios tierno, amoroso, cuidadoso y todopoderoso por la escultura de un animal doméstico, ofreciendo el holocausto y ofrendas de paz. ¡Qué desplante! ¡Qué ingratitud más grande mostró Israel para con el Dios vivo y verdadero! Luego el Señor continúa hablándole a Moisés. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Éxodo capítulo 32, versículo 39. El Señor ahora ve en Israel a un pueblo indómito, de dura cerviz, ingrato y desleal. A pesar de los prodigios que él había hecho con Israel, castigando a Egipto con 10 plagas, para que Faraón los dejara salir, luego guiándolos de día y de noche hasta llevarlos a las costas del Mar Rojo, abriendo enseguida el mar para que ellos y sus ganados pudiesen pasar en seco, permitiendo que Faraón y sus ejércitos entraran en el mar y ahogándolos hasta exterminarlos completamente. Luego, estando al otro lado, los sustentó con alimento y con agua. Y aún así el pueblo despreció al Señor y adoró un ídolo. Dios entonces le dijo a Moisés que él había tomado una decisión con Israel. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Versículo 10. El Señor sabía que solo podía contar con Moisés, porque él estaba atento a la voz de Dios y con él deseaba hacer una gran nación. Después de que se encendiera su ira,
y destruyera totalmente a los israelitas. Qué gran oportunidad se le presentaba a Moisés para ser el líder de una nueva nación que fuera obediente al Señor y a Él. Este sería el decir de los líderes del cristianismo contemporáneo. Sí, Señor, destrúyelos, porque son un pueblo inclinado a la rebeldía. No han estimado ni apreciado todo lo que tú has hecho por ellos y no merecen nada diferente a ser barridos de sobre la faz de la tierra. Sin embargo, esa no fue la actitud de Moisés, sino que por el contrario su actitud fue de humildad y de cuidado por Dios. Moisés manifestó un deseo sincero de que el Señor no fuera vituperado ni vilipendiado por las gentes de los pueblos que conocían la situación. Por eso Moisés le respondió a Dios así: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Éxodo capítulo 32, versículos 11 al 13. Moisés le hizo ver a Dios que si en su ira, que era por demás justa, él destruía a su pueblo que había sacado de Egipto, los egipcios se burlarían de Dios diciendo que los había sacado no para bendecirlos, sino para hacerles mal, para matarlos en los montes y para raerlos de la faz de la tierra, y todos los prodigios que Dios había hecho con ellos caerían por tierra, y el nombre del Señor sería vilipendiado. Igualmente le recordó la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, o Israel, ante los cuales había jurado que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, y que les daría la tierra de Canaán para que moraran en ella para siempre. Pero ahora, si los mataba en ese lugar, lo criticarían diciendo que no había tenido la capacidad y el poder suficientes para introducirlos en la tierra de la promesa. Qué actitud tan humilde y hermosa la de Moisés. En su oración no se preocupó por su liderazgo, ni por sus necesidades personales, ni por su fama, ni por ser grande, sino por la honra y la gloria del Señor, porque el nombre de Él no fuera tomado en vano y porque su persona no fuera vituperada. Moisés se preocupó porque Dios no diera de qué hablar en su contra para que lo deshonraran. Una oración así se da siempre que estamos en comunión con Él en el lugar santísimo, en el trono de la gracia, en nuestro espíritu. Cuando oramos no debemos anteponer nuestros intereses y nuestras necesidades personales, y debemos procurar que nuestra oración sea hecha conforme a la voluntad y el deseo del Señor, y que en ella haya una genuina preocupación por el bienestar, la satisfacción y el agrado del Señor, y por el avance del desarrollo de su plan en la tierra. Fue tal la complacencia del Señor frente a la actitud de Moisés que en el versículo 14 nos causa gran admiración. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Imaginen la voluntad del Señor siendo, entre comillas, dirigida por un hombre que tiene la actitud de procurar agradar a su Señor. Imaginen al Señor Todopoderoso, Creador de todas las cosas, arrepintiéndose de algo que había decidido hacer con toda la justicia, como era destruir al pueblo de Israel a causa de su idolatría, de su desobediencia y su desprecio por su Dios amoroso. Pero ahora desistiendo porque la actitud mansa y humilde de un hombre que lo amaba, lo indujo a ejercer su misericordia
y a cambiar su decisión. Esto es excelente y maravilloso. ¿Cuánto desea el Señor encontrar en la tierra, aunque sea unos pocos de sus hijos, que estén preocupados por su plan y sus deseos, y no por sus ministerios particulares, por sus organizaciones, por su fama y por sus riquezas? Triste es decirlo, pero de esto hay muy poco, prácticamente nada en el cristianismo contemporáneo. Los líderes del cristianismo de hoy han rebajado la honra de vida al Señor a mucho menos que el becerro de oro que adoraron los israelitas. Los cristianos contemporáneos adoran cualquier bagatela. Se reúnen en grandes locales para adorar y seguir a hombres, pero no para tener comunión con el Señor, honrarlo y adorarlo a Él. Van a los cultos en busca de migajas, tales como el bienestar económico, sanidades de enfermedades y unas pocas añadiduras más, pero no porque deseen encontrar al Señor del cielo y de la tierra para adorarlo, alabarlo y honrarlo. Que el Dios de nuestro amor pueda encontrar en usted, amable lector, a uno que lo sigue por encima de todas las cosas. Que el Señor pueda hallar en usted a uno que decide salir de toda organización cristiana y seguirlo a Él como su pastor, como su Señor y como el Cordero que va avanzando para completar el plan de Dios y levantar las primicias para poder regresar a la tierra que le pertenece y que nos pertenece, pero que actualmente está usurpada por Satanás y su reino de tinieblas. El ejemplo de Moisés es contundente y digno de ser imitado. Debemos aprender a entrar en nuestro espíritu, donde está el Señor Espíritu, y aprender a orar conforme a su deseo, para agradarlo, para llevar fruto y así satisfacerlo plenamente. Que el Señor nos ayude a tener esa clase de vivir. Si bien es verdad que Dios perdonó al pueblo y no lo destruyó, no debemos llamarnos a engaño, pensando que el pecado cometido por el pueblo no iba a tener su justa retribución. Dios cambió su ira por misericordia para Israel, pero no lo dejó sin castigo. Veamos el relato que sigue en Éxodo 32. Moisés continuó su descenso de la cumbre del monte hasta donde estaba el pueblo, llevando en sus manos las 2 tablas que Dios había hecho y en las cuales él mismo había escrito los 10 mandamientos. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre ellas. Versículos 15 y 16. Cuando Moisés llegó al campamento y vio la orgía en que estaba el pueblo, no pudo menos que airarse, tomar las tablas que eran obra del Señor y en las que él mismo había escrito, y quebrarlas al pie del monte. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Éxodo 32, versículo 19. Un momento de insensatez de quienes amamos al Señor causará siempre un daño muy profundo a su obra y nosotros seremos damnificados. Inmediatamente Moisés tomó el becerro de oro, lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Lo esparció en las aguas e hizo que Israel lo bebiera. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Éxodo 32, versículo 20. Después le hizo ver a Aarón cómo él había sido el culpable de la deshonra del Señor frente a sus enemigos. Enseguida Moisés se puso en la puerta del campamento y pidió que se unieran a él quienes estaban con Jehová. Cuando se juntaron los hijos de Leví, Moisés les pidió que pasaran de puerta en puerta por el campamento.
y mataran a espada cada uno a su hermano, su amigo y su pariente, y en ese día murieron como 3,000 israelitas. Amado lector oyente, el Señor lo ha llamado a usted y con usted a algunos más para que lo sigan a Él, para que salgan de ese sistema cristianizado de idolatría, para que ya no sea más un gestor y patrocinador de idolatría y deshonra para el Señor. No dude más, salga de una vez y sígalo por donde Él va. El Señor está en su espíritu, penetre en Él, tenga comunión con Él, Señor, y pídale que lo enseñe a seguirlo. Él lo hará. El Señor puede gobernar a cada uno de sus hijos mediante la unción, que es Dios mismo que ha depositado en el espíritu de ellos, para que sean gobernados y dirigidos y guiados por ella. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27. Segundo, la oración de Josué. Antes de que Moisés muriese, Dios le ordenó que designara a Josué como el israelita que conduciría al pueblo a la tierra que el Señor les había prometido, que les daría como herencia. En el último capítulo de Deuteronomio, Dios llamó a Moisés a que subiera a la cumbre de Pisga, en el monte Nebo, que se encuentra en la tierra de Moab. Desde allí le mostró la tierra de Canaán y después Moisés murió. A pesar de que Moisés le había suplicado a Dios que le permitiese pasar y entrar en la tierra prometida, Dios negó su petición por el incidente que había ocurrido cuando el pueblo de Israel vagaba por el desierto y no tenía agua. Dios le dijo a Moisés que le hablase a la roca, y él, junto con su hermano Aarón, en lugar de hablarle, la golpeó 2 veces. La desobediencia a la palabra del Señor fue castigada, impidiendo que Moisés y Aarón entraran con Israel en la tierra que Dios les había prometido. El Señor había previsto que, ante la ausencia de Moisés, sería Josué quien liderara al pueblo para introducirlo en la buena tierra. No obstante, Josué era solamente un mediador entre Dios y el pueblo, una figura del verdadero y único mediador, el Señor Jesús, quien fue el genuino líder que introdujo a Israel en la tierra prometida. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. El primer escollo que había que superar era el paso del río Jordán, para el cual el Señor había preparado hasta el más pequeño detalle. Lo único que tenía que hacer Josué era oír la palabra de Dios, instruir al pueblo con ella y obedecerla. Si se es cuidadoso en la consideración de la Biblia, en el capítulo 3 de Josué se notará que el paso del río Jordán estaba presidido por el arca del testimonio, que era llevada por los sacerdotes levitas. El arca, sus materiales y lo que en ella había es un testimonio de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Entonces podemos afirmar que quien en verdad lideraba a Israel era el Señor Jesús. Cuando los sacerdotes que transportaban el arca llegaron a la orilla del río Jordán y pisaron el agua que estaba desbordada, pues era el tiempo de la siega, cuando ellos pisaron el agua, Dios hizo que las aguas de arriba se detuviesen en un montón y el lecho del río se secó, y así se mantuvo hasta que pasaron todos los hijos de Israel. Cuando una persona, un grupo de personas, una comunidad, una ciudad, un país y aún un continente se proponen oír la voz del Señor y deciden obedecerlo, Él hace entre ellos cosas maravillosas, como ocurrió en esta ocasión en el paso del río Jordán.
Una vez que el pueblo hubo cruzado el río, se encontraba en la tierra que Dios había prometido darles desde la época de Abraham. Pero este era solamente el comienzo, pues no era suficiente estar en la tierra, sino que ahora era necesario conquistar cada una de sus ciudades y campiñas, ocupadas hasta entonces por 7 tribus cananeas. Una vez superado el escollo gigante de cruzar un río grande y desbordado, se presentaba ante ellos una ciudad inexpugnable, guardada por anchos muros que la hacían inconquistable. Esta era la ciudad de Jericó. Los israelitas no tenían ni armas, ni tecnología con la que pudieran derribar los muros, ni derrotar a los jericoenses. Sin embargo, ese no era un problema que debían ni podían solucionar los israelitas. Era el Señor quien se había comprometido a introducirlos en la buena tierra, y esos problemas, sin solución para ellos, el Señor los solucionaría a su manera. Lo único que requerían los israelitas era tener comunión con Él y obedecer todo lo que les mandase. Fue así como el Señor le ordenó al pueblo que con 7 sacerdotes delante de ellos con bocinas de carnero, cada día, durante 6 días, rodearan la ciudad en silencio. Al 7º día debían rodear la ciudad 7 veces, y al concluir la 7ª vuelta, los sacerdotes deberían tocar los cuernos, y al oír el sonido de los cuernos, todo el pueblo debía gritar. Cuando el grito unánime del pueblo de Israel fue oído, el Señor derribó de una sola vez los inexpugnables muros de Jericó. De esa manera extraordinaria, opuesta a toda lógica humana, el Señor entregó en manos de su pueblo una ciudad que se constituía en el primer baluarte que debía ser derribado a la entrada de la buena tierra. Para el mundo, la toma de Jericó no es más que un mito, pero para nosotros los creyentes es un hecho maravilloso histórico, obrado por el Señor para su pueblo, demostrando su cuidado amoroso y manifestándoles la seguridad que ellos encontraban en el Dios que los había elegido como su especial tesoro. La toma de Jericó, además de ser una señal extraordinaria para el pueblo de Israel y para los creyentes hijos de Dios de todos los tiempos, se convirtió en una prueba de obediencia ante la cual fracasó un hombre, y con su fracaso perturbó a todo el pueblo, y él con su familia fueron muertos. Una vez que los israelitas habían cruzado el río Jordán y habían tomado a Jericó, debían conquistar una ciudad más pequeña, que no ofrecía mayor resistencia ni tenía grandes complicaciones. Antes de tomarla, Josué consideró pertinente enviar a algunos hombres como espías para que averiguaran cómo era la ciudad y cuál habría de ser la mejor manera de tomarla. Cuando los espías regresaron y le informaron a Josué las condiciones de Ai, le recomendaron que no fatigara a todo el pueblo subiendo a tomar la ciudad, ya que sus habitantes no eran numerosos, y con 2,000 o 3,000 hombres sería suficiente para conquistarla. Subieron entonces alrededor de 3,000 hombres, pero los de Ai les opusieron resistencia y los obligaron a dar la espalda. Ese día fueron muertos 36 israelitas. Esta situación produjo perplejidad en el pueblo de Israel y en Josué, al punto de que éste rasgó sus vestidos, y durante todo el día junto con los ancianos de Israel se postraron ante el arca del testimonio y echaron polvo sobre sus cabezas. El pueblo desfalleció y Josué también, hasta el extremo de murmurar delante del Señor, diciendo: Josué le dijo a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio?
Josué capítulo 7, versículos 7 al 9. Causa asombro la actitud de incredulidad de Josué. Siendo el hombre que Dios había perfeccionado durante tanto tiempo al lado de Moisés, a quien le había dado grandes promesas de que yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra, ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué capítulo 1, versículos 1 al 7. El Señor había hablado, no que Él les entregaría la tierra que ellos pisasen, sino que ya se la había entregado, y no solo la ciudad de Jericó, sino toda la tierra de Canaán, que se extendía desde el río Éufrates hasta el mar grande, en la actualidad el mar Mediterráneo. Y Josué, en lugar de creer en las palabras del Señor, dudó, y hasta reprochó el hecho de que hubiese secado el lecho del río Jordán, para que el pueblo pasara a la tierra de la promesa. Ante la duda y la perplejidad de Josué, el Señor le respondió: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Josué capítulo 7, versículo 10. Es necesario aprender a ser sencillos de corazón en el trato con el Señor. Él le había prometido a Josué que les entregaría toda tierra que pisare con la planta de su pie. Si lo había prometido, Él lo haría. Solamente había que creer que el Señor es fiel a su palabra, cumple lo que promete. Así no fue Josué en este caso. Si Josué hubiese tenido un corazón más sencillo, habría ido al Señor a preguntarle cuál era la causa por la cual los pocos de Ai habían obligado a los israelitas a dar la espalda y habían matado a 36 de ellos. El Señor inmediatamente se lo hubiese revelado y Josué hubiese evitado todo ese drama que hizo junto con los ancianos de Israel. Los cristianos generalmente son así, porque su corazón ha sido poco trabajado por el Señor. Es complicado y viven en el viejo hombre. Hacen largas oraciones pidiendo al Señor cosas que no es necesario pedir. Por ejemplo, no es extraño oír en las denominaciones cristianas oraciones en las que piden a Dios que les mande el Espíritu Santo, y hasta cantan canciones en ese sentido. ¿Para qué pedir algo que el Señor ya hizo? Si usted es un creyente, si usted abrió su corazón y su espíritu para recibir al Señor, el Espíritu Santo mora en usted, y no es necesario que ore a Dios pidiendo que se lo envíe. Si usted hace ese tipo de oraciones, el Señor le responderá inmediatamente: levántate, ¿qué haces ahí postrado? Orar pidiendo al Señor que haga lo que ya hizo es insensato y demuestra una carencia de fe y falta de creer en la palabra del Señor. A pesar de que Josué no fue sabio en la forma como debía orar a Dios para saber la causa por la cual había permitido que los de Ai derrotaran a los israelitas, el Señor en su misericordia se la mostró. Israel ha pecado y violado mi pacto. Han tomado lo destinado al anatema, han robado y faltado a la fidelidad y lo han escondido entre su equipaje. Ya no podrá Israel hacer frente a sus enemigos, sino que huirá de ellos por haberse contaminado reservándose algo del anatema. No estaré más con vosotros hasta que exterminéis al que es reo de esta maldad.
Josué capítulo 7 versículos 11 y 12. Dios no puede tolerar entre su pueblo el pecado de desobediencia. Por hermanos que cometen esa clase de pecado ni siquiera se debe orar. Aquí hace referencia a los pecados de muerte de los que habla Juan en su primera carta. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida, a saber, a los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16. En el cristianismo, en muchas de sus congregaciones, se tolera a los hermanos que practican distintas clases de pecado: fornicación, adulterio, homosexualismo, avaricia y otros de ese estilo. Estos son pecados de muerte. Es común el caso de líderes de congregaciones cristianas que caen en adulterio y las congregaciones les toleran su pecado, o cuando son expulsados van y organizan otra congregación sin tener el más mínimo recato y arrepentimiento por los pecados que practican, porque no conocen la palabra de Dios o no tienen ningún deseo de obedecerla. Estos son falsos creyentes de los cuales está lleno el cristianismo hoy. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mateo capítulo 5 versículo 13. Como Josué no tuvo la capacidad de visualizar la causa de la derrota de los israelitas y mucho menos estaba en capacidad de encontrar una solución, el Señor le presentó un panorama completo al respecto. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque el Señor, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que el Señor tomare se acercará por sus familias, y la familia que el Señor tomare se acercará por sus casas, y la casa que el Señor tomare se acercará por los varones, y el que fuere cogido con el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido maldad en Israel. Josué capítulo 7 versículos 13 al 15. En la toma de Jericó, Dios les había dado un mandato preciso con respecto a apropiarse de los bienes que allí encontraran, en el sentido de que nadie podía tomar nada. Sin embargo, a pesar de la advertencia, hubo un israelita de la tribu de Judá que se dejó llevar por la codicia y tomó para sí un manto babilónico, plata y oro. Por esa causa el Señor estaba ofendido y le había dado la espalda a Israel hasta tanto no eliminara el anatema. Josué, junto con el pueblo de Israel, no tuvieron una opción distinta a obedecerle. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, e hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da ahora gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí que todo estaba escondido en su tienda,
y el dinero debajo de ella. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. Josué capítulo 7, versículos 16 al 23. Una vez que fue descubierta la desobediencia de Acán, que él confesó su pecado, y que fueron traídos delante del pueblo y del Señor los objetos del anatema, vino una solución que a la luz de los sentimientos humanos es muy triste. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán hijo de Zera, y el dinero y el manto y el lingote de oro, y sus hijos y sus hijas, y sus bueyes y sus asnos, y sus ovejas y su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras, y levantaron sobre ellos un gran montón de piedra hasta hoy. Y el Señor se tornó de la ira de su furor, y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Josué capítulo 7, versículos 24 al 26. El lector observará que Dios no pidió que el pueblo de Israel clamara, gimiera y pidiera por Acán, pues él había advertido claramente lo que le ocurriría a quien tomara del anatema, y su palabra debía cumplirse por encima de toda consideración. Con su actitud, Acán no solamente se afectó a sí mismo, sino que llevó a su familia a la muerte. Esto concuerda con el tratamiento que Dios ordenó por medio de Pablo que se le diera al hermano que en Corinto fornicaba con la mujer de su padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, el Cristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad del Señor nuestro Jesús el Cristo, el tal sea entregado a Satanás para muerte de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Primero a los Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5. También concuerda con lo dicho por Juan con respecto a quienes cometen pecados que son de muerte. Si alguno viene a su hermano a pecar con pecado que no es de muerte, pedirá a Dios y él le dará vida. Luego, digo, a los que pecan no de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que ruegues. Toda maldad es pecado, mas hay pecado que no es de muerte. Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Lo descrito nos lleva a concluir que debemos ser cuidadosos en los temas por los que oramos. Hay situaciones que son tan evidentes que no requieren oración sino acción. En el caso que estamos tratando, Josué debió preguntarle al Señor solamente por la causa del fracaso, y una vez el Señor se lo revelara, poner en acción los mandatos del Señor. Aquí concluye este capítulo 8 de la oración. Esperamos que para los lectores oyentes haya sido de mucho disfrute y que ustedes puedan ver toda la revelación que el Señor nos está dando y a partir de ella obtengan más revelación. La revelación no tiene un límite, no estamos llegando a la máxima revelación, sino que el Señor nos va dando porciones de revelación en la medida que entramos en nuestro espíritu y la buscamos delante de Él. Si a usted le ha gustado, dele un me gusta, un dedo arriba, suscríbase y dele clic a la campanita. Si quiere hacer un comentario, también agradecemos que haga un comentario y aunque tengamos comunión por este medio. Le recomendamos la lectura del libro ¿Cuál iglesia? Satanás sin duda ha engañado a todos los cristianos, llevándolos a implantar millones de iglesias en toda la tierra. ¿Cuál de ellas es verdadera? Este libro, ¿Cuál iglesia?, le aclarará cómo es la iglesia del Señor y también le mostrará que hay iglesias de los hombres. También comparte con sus familiares y amigos. Ellos quisieran disfrutar estas riquezas. Ellos necesitan ser salvos, necesitan crecer en el Señor, madurar y ser vencedores. Comparte con ellos esta palabra. Es muy sencillo, tome los links de cada uno de los videos y envíalos por cualquiera de las redes sociales que usted usa. Y así sus familiares y amigos podrán
oír y ver esta palabra, y seguramente ellos serán salvos y llegarán a ser vencedores si se disponen para que el Señor los llene de Él.